Hola, buenos días. Soy Carmen Moreno y vamos a empezar ya con las comunicaciones para no perder más tiempo. Llevamos ya 10 minutos de retraso. Y comenzamos con América Pujades, que nos va a hablar podemos hablar de brecha bioética asistencial. Es una pregunta. Y por favor, 7 minutos, ¿vale? Gracias. Hola, buenos días. Gracias a la organización por permitir al Comité de Bioética Asistencial del Departamento Valencia La Fe el contaros nuestra experiencia. Los autores nos preguntamos si podemos hablar de brecha bioética asistencial. Para ello, sin conflicto de intereses, nos planteamos unos objetivos. En nuestro caso, queremos saber los motivos y la procedencia de las consultas deliberadas por nuestro comité, describir qué actividades programamos, detectar y analizar si la hubiera la brecha bioética asistencial y potenciar lo que venimos llamando compromiso visibilidad CBA. Para ello revisamos las actas de las reuniones de nuestro CBA desde que empezó en el año 2000, por tanto hemos revisado del 2000 al 2023. Documentamos todas las consultas deliberadas y las actividades programadas y aplicamos un DAFO dinámico como método de análisis de brechas. En total han sido 223 las actas revisadas y lo documentado un 80% consultas y un 20% actividades. Nos interesaba saber de dónde procedían y todas de profesionales y casi todas de profesionales y casi todos profesionales hospitalarios. Hay un 10% que llega desde la institución, un poquito menos de la población y es testimonial, una vez más, lo que llega a atención primaria. Ha salido a atención primaria. ¿Por qué nos consultan? Nos consultan por algún que otro protocolo. Durante un tiempo revisamos medicamentos de alto impacto sanitario y económico, confundiendo lo que es un comité de bioética asistencial con un CEIM. Eso es muy frecuente. Pero la mayoría de nuestras consultas tienen que ver con los trasplantes de órgano vivo, más de la mitad, y con lo que vienen a ser problemas y dilemas éticos verdaderamente asistenciales. Diferenciar entre unos y otros con el tipo de informe. En el caso de los trasplantes de vivo son vinculantes y en el resto no son vinculantes. ¿Qué cosas nos llegan? Pues más de un 60% tiene que ver con la autonomía, con el principio y el final de la vida. Voluntades anticipadas, información, consentimiento, muerte digna como sedación terminal, como adecuación de esfuerzo terapéutico y poca eutanasia, poco aborto y mucha reproducción, es lo que nos llega. Respecto a las actividades, las hemos dividido en 6 categorías: código ético, cursos, comunicaciones, sesiones, jornadas y talleres. De ellas hemos realizado 75. No nos interesa tanto cuál es el contenido de ellas, sino la mirada de nuestro CBA. Y lo hemos dividido en 2 décadas. Desde el 2000 empezamos, la primera década, el CBA solo miraba al hospital y cuando miraba fuera del hospital miraba a otros CBAs. Ocurrió algo en nuestra zona y es que en el 2011 pasamos de área a departamento de salud con gerencia única, eso significa hospital y atención primaria, y sí o sí tuvimos que pasar de un CBA hospitalocentrista a uno departamental. Esta etiqueta es fundamental. Que todo lo que hagamos tenga una mirada departamental es fundamental para intentar saltar por lo menos esta primera brecha cambiando la mirada, pero no es suficiente. Si hacemos un análisis de brechas retrospectivo, aplicando metodología DAFO y integramos además otra variable como es el tiempo, tendremos un DAFO dinámico y eso es lo que hemos hecho. Si miramos las fortalezas y las debilidades del CBA, además conocemos las amenazas de un departamento como el nuestro, que es bastante grande, quiere decir, el interés de los profesionales y la cantidad de competencia formativa, seguramente detectaremos una brecha que no es muy distinta a otros CBAs y que significa que no nos conoce nadie. Entonces, ante un CBA no visible, tenemos una oportunidad, pues visibilizarlo. Y eso es lo que hicimos o lo que venimos haciendo y a lo que llamamos compromiso visibilidad desde el 2013. Normalizamos el acceso
la información, la mejoramos los informes, apostamos por una formación departamental y compartimos como ahora nuestra experiencia. Quiero destacar las jornadas. En el 2015 empezamos las departamentales. Los inscritos más o menos el primer año, nuestro gerente decía, ¿sois conscientes de que igual no se apunta nadie? Vale, pues se apuntaron unos 100, gracias. El año pasado los inscritos eran 460, estábamos absolutamente desbordados y 390 fueron los asistentes. En 2 semanas tenemos una sobre sostenibilidad, vamos a ver, pero esto es el buen camino. Concluyendo, muchas más consultas desde el ámbito hospitalario, eso que se llaman grandes conflictos éticos que desde atención primaria que alguien acuñó como ética de las pequeñas cosas, a un CBA que debe abordarlas todas como consultas éticas asistenciales sin etiquetas acordes a cada realidad asistencial, vengan de donde vengan. La mayoría de la actividad realizada son a propuesta del CBA, pocas propone el departamento, pero realmente la respuesta es creciente. A la pregunta que nos hacíamos, ¿podemos hablar de brecha biótica asistencial? Rotundamente sí, mientras se desconozca qué es y qué hace un CBA en el ámbito sanitario. Realizar un análisis de brechas mediante un método validado que valore fortalezas, debilidades, amenazas, es una oportunidad para todo CBA y para mejorar su visibilidad. Y debemos poner en valor cada comité de ética o de bioética asistencial, como nos llamemos, como órgano preferente de consulta y formación de bioética en cada una de nuestras áreas y departamento de salud. Tan solo hay que encontrarlo. ¿Vale? Muchas gracias. Pasamos al siguiente. El psiquiatra en la Comisión de Garantías de la Prestación de Ayuda a Morir por Natasha Sujanani. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi comunicación va acerca de la necesidad de la presencia de un psiquiatra en la Comisión de Garantías para la Prestación de Ayuda para Morir. Con la aprobación de la Ley Orgánica 321 de regulación de la eutanasia, la demanda de prestación de ayuda para morir en pacientes o personas que tienen trastornos mentales es una realidad igual que es en países de nuestro entorno. Debemos saber responder de la manera más diligente posible en el contexto de valoración y deliberación de las solicitudes de PRAM aquellos casos en los que puedan coexistir trastornos mentales o antecedentes de trastorno mental. Y esto no se puede hacer si no es a través de unas competencias profesionales adecuadas que permitan dilucidar las posibles líneas rojas de carga psíquica que puedan subyacer en las solicitudes de prestación de ayuda para morir, atendiendo a los requisitos bioéticos que deben exigirse en este tipo de actuaciones. Sobra decir que el psiquiatra es la pieza faltante para cubrir esta competencia. Y hago esta afirmación en base a que es el profesional sanitario con competencias en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. Y los trastornos mentales son un lugar de encuentro entre condicionantes biológicos, psicológicos, sociales, culturales y contextuales. La psiquiatría es una especialidad médica, y como tal se vierte necesariamente hacia aspectos biológicos y médicos y conoce y aplica el método científico. Pero también se encuentra con manifestaciones sintomáticas enraizadas en la experiencia, en el lenguaje y en la conducta de los enfermos. Dispone de conceptos antropológicos, históricos y filosóficos porque reconoce que la experiencia, conducta y lenguaje afectan esencialmente a la capacidad del ser humano para vivir en sociedad y para tomar decisiones. Evidentemente, cuando tenemos en cuenta la aplicación de una PRAM, estos aspectos son más que relevantes. Entre la casuística que podemos encontrar en las comisiones de garantías respecto al trastorno mental, podemos encontrar la coexistencia de patología mental y somática, es decir, la petición parte de una enfermedad somática, pero existe de una manera concurrente una patología mental y esto puede generar dudas respecto a la motivación del individuo para hacer esta petición. Debemos evitar, desde luego, que la presencia de un trastorno mental actúe como un estigma
que nos suponga de un plumazo desestimar esta petición porque estaríamos incurriendo en una falta a los principios de autonomía y de justicia, y esta suposición no me la saco de la manga. La presencia del estigma hacia la enfermedad mental en el trastorno sanitario sigue estando, por desgracia, de una rabiosa actualidad. De hecho, en este estudio del año 2015, que es realizado entre médicos, evidenció cómo en general clínicos capaces de aceptar valorar una petición de eutanasia en cualquier paciente no tomarían siquiera en consideración si esta petición emanara de una persona que padeciera un trastorno mental. Podemos encontrarnos también trastornos mentales asociados a la enfermedad física, es decir, la carga psíquica que supone la enfermedad genera un trastorno mental. Si analizamos esta cuestión con las competencias adecuadas, podríamos proponer al paciente, a través de su médico responsable, medidas para paliar o mejorar la percepción del sufrimiento tratando el trastorno psicopatológico concurrente y quizá también con ello la voluntad de morir. Amén de, desde luego, valorar siempre la capacidad para decidir de la persona. Y por último tenemos el caso en que la enfermedad psiquiátrica es la que provoca ese sufrimiento grave, crónico e imposibilitante, cuando la decisión de la petición está provocada por un trastorno mental. Aquí, desde luego, hay que valorar cuidadosamente la capacidad para determinar si es la propia clínica de la enfermedad la que está originando la petición. Por ejemplo, hay determinadas patologías como la depresión en la que uno de los síntomas es las ideas de suicidio. Pues habrá que dilucidar cuánto esa clínica está influyendo en esta decisión, ¿no? Porque puede ser que esa decisión no se esté tomando de manera libre e inequívoca porque está afectando la clínica a la autonomía del paciente. Solo voy a dar unos breves apuntes acerca de la capacidad, que no competencia, que es un concepto clínico inscrito en el ámbito de la psique y que define las aptitudes volitivas, cognitivas y emocionales necesarias para en un momento dado tomar una decisión determinada. No existe un gol estándar sobre el juicio de la capacidad de un paciente, como ya sabemos, y sigue siendo la entrevista clínica. Sí que nos podemos apoyar en la escala de MacArthur, pero siempre será una prueba complementaria. Si vamos más allá con el tema de la capacidad, nos topamos con el concepto de racionalidad. En este caso, racionalidad en el contexto eutanásico, perdón. Una reflexión racional en este contexto consideraría que la vida tiene de ahora en adelante más frustración que satisfacciones, a diferencia de la muerte que tiene un carácter neutral. Este carácter dimensional no se encuentra ausente per se en los trastornos mentales. De manera correlativa, la ausencia de trastornos mentales no implica siempre racionalidad en este tipo de toma de decisiones, sino se trata de una cuestión muy sutil enraizada en la psique del individuo y desde luego que debe ser abordada con la seriedad necesaria, y esto solo se puede hacer a través de un profesional que posea las competencias adecuadas para ello. No voy a detenerme más en este aspecto porque me he comprometido a cumplir con el tiempo, pero bueno, el tema de la racionalidad es tremendamente amplio y tremendamente interesante, ¿no? Todo esto nos puede hacer rondar la idea de una idea muy seductora, hacer pasar una evaluación psiquiátrica obligatoria a todo aquel que solicite una PRAM, como ocurre en Bélgica. Puede ofrecer desde luego ventajas más de tipo legalista, pero no podemos perder de vista los inconvenientes, que es abundar en el sufrimiento del sujeto, el riesgo de un maltrato institucional con evaluaciones y procesos excesivamente largos, que no hay tiempo de establecer una adecuada relación terapéutica y que puede generar una sensación de indefensión y estigmatización. Desde luego, para equilibrar ventajas e inconvenientes, colocar la figura de un psiquiatra en la Comisión de Garantías Evaluadora puede ser una solución intermedia que pueda equilibrar los dos aspectos. Sobre esto se ha pronunciado la Sociedad Española de Psiquiatría y también hace una atención a referencia el voto particular de una magistrada del Tribunal Constitucional en la famosa sentencia 1923, y que nos dice que es curioso que, dado que los trastornos mentales forman parte del acceso a esta prestación, no haya un especialista en psiquiatría en la evaluación de estos casos. Voy a hablar, para terminar, de la situación en España, porque la redacción de la LORE ha dejado a las comunidades autónomas desarrollar los decretos específicos que regulan los integrantes de las comisiones de garantías, ¿no? Es cierto que en la generalidad ha sido considerada la importancia de personas profesionales de la salud mental, pero bueno, no ha sido así en todos los casos.
Esto es un mapa de España en el que muestra en cuántas de las comunidades autónomas hay psiquiatra en la comisión. En Aragón, Extremadura y Madrid es psiquiatra además quien ejerce la presidencia. Por decreto, es decir, por obligación en estas 3 comunidades es en la que hay psiquiatra y también por decreto hay psicólogos en todas estas comunidades. También hay un psicólogo en Navarra, aunque no está establecido así en el decreto, sino que ha sido un nombramiento libre. Sí que en algunos decretos, si bien no lo ponen por obligación, sí que sugieren la presencia de un médico especialista en psiquiatría en estas comunidades. Estos son otros perfiles que no voy a entrar, pero sí me llama la atención que solo en 2 comunidades autónomas hayan tenido en cuenta, hablando de la gobernanza como estábamos antes, que un miembro de la sociedad civil forme parte de la Comisión de Garantías, son Cataluña y Castilla-La Mancha. Y bueno, en la mayoría de las comunidades autónomas hay un profesional de la salud mental y es solo en Canarias, que es mi comunidad y es muy triste, y en La Rioja donde no hay profesionales de la salud mental, ¿no? Estas son un poco las conclusiones, que es lo que hemos hablado. La solicitud de prestación de ayuda para morir es una realidad en pacientes Vamos acabando. que presentan trastornos mentales y bueno, no voy a acabar más, vamos a terminar ya. Que urge asegurar la presencia de un psiquiatra. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Siguiente comunicación. Consultas complejas para el Comité de Ética en Intervención Social de Vizcaya. Juana Aza. Bueno, en el Comité de Ética de Intervención Social de Vizcaya pensamos que las consultas que nos llegan al comité son consultas complejas y lo hacemos basándonos un poco en nuestra propia experiencia y trayectoria, dando respuesta a las peticiones de asesoramiento que nos llegan desde ya un poco antes de constituirnos acreditarnos como comité en el 2007 hasta el momento actual. También por nuestra propia complejidad como comité, somos entre 20 y 22 miembros de distintas especialidades, disciplinas, distintos ámbitos, con distintas experiencias en la atención y en la intervención. También es complejo nuestro proceso de renovación para intentar dar respuesta a esa pluricidad, ¿no? Y a esos ámbitos de las que nos llegan las respuestas. Y también porque evidenciamos que en las consultas las personas presentan una alta vulnerabilidad en lo personal y en lo social, con problemas complejos que afectan a distintos ámbitos, la dependencia, la discapacidad o la exclusión, que presentan factores que agravan esa vulnerabilidad o complejidad, como el aislamiento social o la pobreza, y que ven afectados además pues, su vida familiar o la salud física y mental, entre otras cosas. El objetivo nuestro ha sido revisar estas consultas para poder valorar la interseccionalidad de estos 3 ámbitos, constatar que no son simplemente un sumatorio de factores, sino que hay una interacción entre ellos que multiplican esa complejidad, esa vulnerabilidad, y que se evidencia una necesidad de coordinación entre ámbitos, sistemas y también las prestaciones que van a recibir las personas. Nuestra metodología ha sido revisar esos casos y seleccionar aquellas consultas en las que hemos emitido un informe, en la que identificamos principios y valores que están afectados, en la que deliberamos y reflexionamos sobre ellos, en la que recomendamos distintos cursos de acción. Y además de su análisis hemos identificado pues, varios criterios de complejidad para considerar que una consulta efectivamente sea compleja. Hemos establecido 6 criterios. En el primero vemos que las personas tienen una alta vulnerabilidad por su propio proceso personal, situación, ¿no? Pero que también tienen una vulnerabilidad alta en sus apoyos relacionales. A veces estos apoyos no están, no existen, no tienen capacidad de respuesta o incluso son también personas vulnerables. Por eso es necesario intervenir no solo sobre las personas, sino también sobre esos apoyos relacionales y sobre los profesionales. Vemos que, como segundo criterio, que las problemáticas exigen, ¿no?, intervención en distintos ámbitos, el social, el sanitario, el educativo, el judicial, pero para que esas intervenciones sean eficaces es necesario que haya una coordinación de esfuerzos, una coordinación en la hora de implementación de recursos, ¿no?, o de
o de intervenciones. Como tercer criterio, vemos que muchas veces hay que recomendar hacer excepciones a las normativas y a los protocolos de las entidades, de las instituciones, porque son excesivamente rígidas, porque a veces las personas no encajan o porque puede haber una normativa cuya exigencia de cumplimiento pues, pueda hacer daño o lesionar a alguna persona. Como cuarto criterio, el que tengamos que cuestionarnos los criterios en los que las personas pueden acceder a prestaciones o recursos o quedar fuera de ellos, porque a veces estos criterios son de sobreexigencia para las posibilidades y las capacidades de las personas, o porque a veces hay que cumplir un determinado perfil y hay personas que no lo cumplen para poder acceder. Sin embargo, sí que tienen un poco de todo, un poco de discapacidad, un poco de dependencia, y a veces quedan en terreno de nadie, no son de nadie y nadie se ocupa de ellos. Como quinto criterio, vemos que es necesario revisar que tanto las entidades como los profesionales tengan que revisar sus modelos de atención y orientarlos hacia otros más personalizados, más integrales, orientados también a desarrollar proyectos de vida, ¿no? Y eso exige también revisar los valores y las actitudes. Y como último criterio de complejidad sería el replantearse la manera de entender, ¿no?, la beneficencia, la autonomía o la justicia como principios, pero también valores como puede ser la protección o la libertad o la identidad, por ejemplo. Los resultados es que al final hemos seleccionado de 58 consultas, en todas por lo menos se cumplen 2 criterios de complejidad y en el resto, en 42, en la deliberación tenemos que reflexionar e intervenir sobre prácticamente todos estos criterios de complejidad. Como conclusión es decir que efectivamente las consultas que recibe el Comité de Ética de Intervención Social de Vizcaya son complejas, que requieren un abordaje integral en la que tenga que intervenirse también sobre otros agentes, no solo sobre la persona, tengan que revisarse los modelos de atención y tenga que coordinarse los recursos o los distintos ámbitos de intervención. Y como segunda conclusión es que resulta difícil dar solamente respuesta al problema principal, que es el que motiva la consulta, el que presentan las entidades o los profesionales, que durante todas las fases de la deliberación se identifican problemas que son adyacentes y en los que es necesario intervenir y dar respuesta, ¿no?, también como cursos de acción o como camino hacia ese curso más óptimo de acción. Y nada, dar las gracias por escucharnos. Y nada. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Pasamos a la siguiente comunicación que conforma la complejidad sociosanitaria. Luz Campello, ¿verdad? Gracias. Gracias. Venimos de A Coruña. Es una propuesta del abordaje de la complejidad sociosanitaria desde los servicios de urgencia y desde trabajo social sanitario. A lo largo de los años hemos visto que las personas, cuando ya fallan todos los recursos comunitarios y familiares, acaban en los servicios de urgencias, y cuando no tienen un motivo médico de ingreso, un motivo sanitario desde la perspectiva médica, no siempre es posible el alta, porque las condiciones de vulnerabilidad que presentan pues las ponen en un riesgo alto. Por lo tanto, durante un tiempo estuvimos trabajando en urgencias, prolongando las estancias, lo que considerábamos que no es ético, porque ponía en mayor riesgo en muchos casos a esas personas en un entorno muy agresivo y no adecuado. Por lo tanto, planteamos la posibilidad, en base a la clasificación de Kaiser permanente de complejidad aplicada a lo sociosanitario, de ingresar pacientes de alta complejidad para que desde trabajo social se pudiesen hacer abordajes complejos, multifactoriales, en el cual somos expertas. Y se aceptó,
y vamos a ver, voy a presentar cómo evolucionó la incidencia a lo largo de los últimos 4 años. Podemos observar cómo el número de casos atendidos en urgencias no aumenta, más bien va a la baja, pero el número de complejidad, el porcentaje sí, pasando del 2% en el 2020, que bueno, coincide con el COVID y no es muy significativo el dato, pero vemos una evolución progresiva, saltando el 2022 un 9% y en el 2023 un 17% de personas con problemas sociosanitarios complejos que requieren ingreso hospitalario para un abordaje multidimensional. Las características que presentan, pues vemos que son mayoritariamente muy mayores o mayores y los muy mayores mujeres y un porcentaje más bajo de personas un poco más jóvenes, entre 40 y 65 años, que ya os indicaré a qué perfil corresponden. Con un estado civil, curiosamente, nos llama la atención, muy solas, sin pareja afectiva, o solteras, viudas o divorciadas, con una situación de autonomía y con problemas crónicos, deterioro cognitivo, situación de enfermedad avanzada, dificultad de la autogestión de su proceso y pluripatología, por lo tanto, con una alta dependencia de cuidados y de cuidados prolongados, y el 90% tienen dependencia en mayor o menor grado. Conviven mayoritariamente solos, personas con hogares unipersonales o con grupos de pares también vulnerables. Solamente el 20%, un poco menos, vive con familia, con otros familiares, y prácticamente sin redes de apoyo, los que conviven con familia muy desgastada, muy sobrecargada, y los demás sin redes de apoyo. Por lo tanto, alta necesidad de cuidados en todas las áreas, básicas e instrumentales, y que sin medios para hacerse cargo de manera privada y sin recursos comunitarios. Vemos ahí la tipología de complejidad, que la mayor parte, el 70%, corresponden al tipo 3 y 3A, que requieren medidas de soporte jurídico para el apoyo a la gestión, y que coinciden con el 70% que tienen que ir del hospital a un centro residencial público-privado o sociosanitario vía emergencia. Y el 20% tipo 2, que son los que es posible el retorno al domicilio con familia y con recursos de apoyo. Y un porcentaje pequeño que son las personas sin hogarismo. Por lo tanto, podemos hablar de dos perfiles claros, que son mayores, muy solos y con mucha necesidad de cuidados, y personas un poco más jóvenes que son asociados a problemas de salud mental o patología dual y en situación de sinhogarismo o calle. Simplemente comentar que en esta derivación al alta creemos que es necesario mejorar, porque las salidas a centros residenciales no se respeta el ámbito comunitario, no se respeta la autonomía decisoria para nada de la persona, y se aísla mucho más, mandando a las personas a morir o al final de la vida a entornos muy alejados de su sitio de convivencia, y por lo tanto creemos que estamos garantizando la seguridad de cuidados, pero a nivel de cualitativo estamos realmente aislando y enviando a personas a entornos aislados y fuera de su comunidad. Gracias. Muchas gracias. Pues un momentito, hemos acabado el primer bloque y vamos a pasar un turno de preguntas de poquitos minutos y seguimos, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Tenemos 5 minutos, como mucho. ¿Sí? Sí. Podéis subir los 4. América. Campello. Sí, a Luz Campello, ¿no? Gracias. Soy Javier, vengo desde Cádiz, soy enfermero gestor de casos, y a la última ponente quería hacerle una pregunta relacionada con los pacientes de alta complejidad y el problema social. Nosotros en mi hospital sí que tenemos ese problema social, incluso tenemos pacientes que se tiran meses
meses en el hospital porque no sabemos dónde poder ubicar a ese paciente. Entonces, la teoría es muy buena, pero yo prefiero pasar a la práctica porque así me enseñaron y yo quisiera saber qué hacéis vosotros para que ese paciente, hombre o mujer, vaya a una residencia o no sé a dónde puede ir. Muchas gracias. Bueno, el problema ese es un problema que tiene el sistema sanitario, un problema sin resolver y que solo se puede resolver desde dentro. Toda esta tendencia. Toda la tendencia que hablamos de municipalización está bien desde el punto de vista teórico, pero en la práctica necesitamos profesionales de lo social que gestionen la complejidad desde dentro, porque tenemos que coordinarnos con servicios sociales, que es un sistema que no es universal, es cofinanciado, con cantidad de diferencias según la persona, con las políticas autonómicas, con vivienda, con justicia, con educación, con muchísimas entidades sociales y comunitarios, entidades no lucrativas, tercer sector, entidades privadas, etcétera. Por lo tanto, lo primero es necesario servicios de trabajo social potentes, que tengan liderazgo en la complejidad y en mediación con los médicos, con la dirección, etc. Lo segundo, intervenir directamente en las políticas de la Consellería o de las consejerías, estableciendo líneas de salida y líneas de emergencia sociosanitarias para estos perfiles. Lo tercero, que el sistema sanitario reconozca que hay perfiles sociosanitarios que tienen que dar respuesta, porque no está desarrollado lo sociosanitario. Y luego mucho trabajo con las familias y con los ayuntamientos de movilización de recursos y luego la última línea siempre la judicial. Quiero decir, las altas, que no es posible, desde luego siempre con una alternativa, nunca a la calle, es un sistema muy solidario, pero siempre con una alternativa asistencial, pero nosotros llevamos a cabo altas que devienen abandono tras el alta hospitalaria y vamos por vía juzgado. Para acceso a un centro residencial. Perdón, allí. Sí, para Natasha le quería preguntar, en la Comisión de Garantía, en cada comunidad tiene sus peculiaridades. Entonces, ¿qué mejoras se pueden ver de unas comunidades a otras? Que imagino que tú sabrás porque lo habrás estudiado bastante. Gracias. Nada, muchísimas gracias. Pues yo creo que hay un problema de equidad. Está muy bien la gobernanza y que cada sistema autonómico con las transferencias que tiene y la competencia que tiene para desarrollar sus propios reglamentos, pero no podemos olvidar la naturaleza de una prestación tan compleja. Y yo sí que creo que el desarrollo de los decretos que regulan las condiciones en las que esas comisiones de garantías tienen que cumplir tanto requisitos del tipo de personal que forme parte, como de la cualificación que puedan tener, etcétera, yo creo que no ha sido del todo homogénea. Es verdad que se ha respetado un poco el sentido común, pero creo que falta mucha puesta en común y falta mucho desarrollo común, porque no puede ser que en una comunidad tengas a un agente social, a un trabajador social, a un miembro de la sociedad civil y a un psiquiatra que evalúen tu caso y en otra tengas a 5 personas sin ninguna cualificación exigida, sino sugerida, ¿no? Yo creo que eso puede dar un riesgo y da lugar a sesgos en una cosa que es irreversible, en decisiones que son irreversibles y nos la tenemos que tomar con toda la seriedad del mundo. Creo que todavía nos falta un poco de camino por recorrer. Gracias. La última pregunta, ¿sí? ¿Un minuto? Gracias. A María Natasha Sujanani. Una cosa es la presencia de una psiquiatra en la Comisión de Garantía y Evaluación de Calidad, de garantía y evaluación de la eutanasia, y otra cosa es la participación del profesional de la psiquiatría como médico responsable o como apoyo del médico responsable y del equipo asistencial. Creo que son dos cosas distintas. ¿Qué le parece más importante? La presencia de un psiquiatra, no tienen por qué ser excluyentes, pero se ha centrado en la comisión, pero parte de la intervención tiene que ver con ese proceso inicial antes de que llegue a la comisión, que es donde realmente se evalúa la capacidad. ¿Considera que sería más relevante la participación de un profesional de psiquiatría porque lo comparaba con otras regulaciones? Simplemente eso, conocer su opinión. Gracias.
Mira, pues es lo que comentaba en una de las diapositivas, ¿no? Puede ser muy tentador, pero la realidad es que alargamos el proceso, alargamos un proceso y alargamos innecesariamente el sufrimiento del individuo. Y también podemos caer en la estigmatización. Yo creo que haya en el segundo retén un profesional que sí que pueda leer la historia clínica, que sí que pueda leer los antecedentes, que pueda un poco revisar esa evaluación de la capacidad que hará el médico responsable, sí que puede marcar las líneas rojas para decir, hey, este caso en concreto tenemos que volver a mirarlo, o aquí tenemos que pedir la intervención de una evaluación psiquiátrica. Pero ya un segundo retén, que sí, que en ese caso se va a alargar, pero porque estamos garantizando que realmente podemos llegar a tomar una decisión que sea irreversible en el caso de decir que sí, o que abunde el sufrimiento del sujeto y que le prive de un derecho si decimos que no. Pero ponerlo de entrada yo creo que es muy tentador, pero que quizás sería una cuestión más defensiva que realmente de calidad y que aporte valor al paciente. Esa es mi opinión. Gracias. Sí, vamos a seguir. Muchísimas gracias. Seguimos con las comunicaciones, ¿vale? Está abajo. Vamos a hablar de la complejidad ética en el final de la vida con Xavier Busquet. Buenos días, gracias por aceptar nuestra comunicación. Vamos a hablar nosotros de la complejidad ética en final de vida, utilizando un modelo de valoración de la complejidad que creamos en Cataluña, que es el EXCOM. Bien, el paradigma de la complejidad, como ya hablaba Margarita Voladeras, ¿no? El paradigma de la complejidad se basa en la interacción, la interdependencia y la no linealidad. Estamos jugando a billar en una piscina cuando estamos hablando de complejidad. No estamos en una mesa dura que tú puedas ver que tu acción va a tener perdón, te pones nervioso, ¿Qué consecuencia va a tener tu acción, ¿no? En una piscina es muy difícil saber cómo van a ir las bolas. El modelo EXCOM fue creado en 2010. En 2010 hay 6 áreas de complejidad, la clínica, la psíquica, la espiritual, la sociofamiliar, la ética y en relación con el proceso de morir. La dimensión ética incluye 3 subáreas: la complejidad en relación a la información, a la toma de decisiones clínicas y al deseo de morir. La complejidad se gradúa según el modelo en alta complejidad cuando es una situación refractaria, media cuando es una situación difícil pero que quizá vas a poder mejorar algo, o baja, que sería una situación fácil. Es el modelo que ofrece las determinaciones más amplias de la complejidad según una revisión de Grant en 2021. Los objetivos es poner en valor la utilidad del modelo en atención domiciliaria paliativa y conocer la prevalencia de la complejidad ética en el día a día de nuestro trabajo, que es atención domiciliaria de enfermos en situación de enfermedad avanzada y necesidad paliativa. El método es un estudio observacional longitudinal multicéntrico, como criterio de inclusión pacientes que ya han fallecido, excluimos los pacientes tratados en residencia y se realizó un análisis de regresión logística multivariante. Los resultados se reclutaron 1.617 personas de edad avanzada, 75 años, la mayoría hombres, el 56%, la mayoría con patología oncológica, el 75%, y el 30% con deterioro cognitivo. Fueron atendidos solo una media de 45 días y el 51% fallecieron en el domicilio. La subárea de complejidad ética más detectada es la adecuación del esfuerzo terapéutico en el 16%. La complejidad en información se relaciona principalmente con el diagnóstico oncológico.
con una out-ratio de 3.6. La adecuación del esfuerzo terapéutico se relaciona principalmente con la complejidad sociofamiliar, con un out-ratio de 2.1. Y el deseo de adelantar la muerte se relaciona principalmente con la complejidad espiritual, con una out-ratio de 5.9. Las tres áreas se relacionan con la complejidad psicoemocional también. La discusión de Victoria Camps, esta cita, en situaciones complejas, la lógica de la igualdad que pretende la ética de la justicia se desplaza a una lógica de las relaciones interpersonales, la imparcialidad de unas normas universales da paso a la singularidad y lo individual da paso a lo relacional y lo contextual. Conclusiones: el modelo SCOM resulta útil para detectar y visibilizar la complejidad ética en nuestras situaciones y la toma de decisiones en atención domiciliaria paliativa viene marcada por la interacción entre el contexto relacional, el malestar emocional y espiritual y por el diagnóstico médico. En entornos blandos, las variables duras de poco nos sirven en el complejo proceso de tomar decisiones. Habrá que sumergirse en la piscina. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación: implantación de procesos de planificación anticipada de decisiones y cuidados en residencias. Lourdes Zurbano Beas Coechea. Qué difícil. Vale, pues buenos días y gracias por dar la oportunidad. Antes de un poco para explicar el proyecto, voy a dar algunos conceptos muy rápidamente. Lo primero, como hemos puesto apoyo desde un centro comarcal de referencia, decir que es básicamente un centro sociosanitario con plazas temporales, pero que tiene un equipo especializado que constituye la referencia asistencial para el conjunto de la red de residencias que tenemos allí. Desde el asesoramiento para implantar estos procesos, abordaje de casos complejos, desde la ética deliberativa, y identificar procesos claves para dar una continuidad de los cuidados que muchas veces requiere la coordinación con el sistema público de salud. La planificación anticipada en este contexto, bueno, pues forma parte de esta nueva mirada en el modelo de cuidados que yo creo que estamos intentando implementar en la mayoría de las comunidades en España. Es una cuestión ética y no nos podemos centrar solo en formularios, sino en un proceso. Y luego, bueno, es un elemento que forma parte de los planes de atención y vida personalizados que tienen las personas en la residencia, ¿no? Desde el apoyo de los profesionales y desde el conocimiento y reconocimiento de la persona como valor en sí mismo y el acercamiento, pues, a su modo de entender la vida y la muerte. ¿Por qué es tan importante? Porque muchos cuidados los vamos a dar cuando en situaciones en que no hay capacidad de decisión, porque va a requerir coordinación con otros equipos que no conocen a la persona y, por lo tanto, si no tenemos planificación, pues será muy fácil hacerle daño, y porque es un derecho de las personas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, como objetivos, pues ya los he dicho: personalizar y humanizar más la atención, avanzar hacia modelos centrados en las personas y mejorar esos itinerarios de coordinación con el sistema de salud. Como agentes, aparte del equipo que he comentado, pues, y los centros residenciales, es muy importante la colaboración del sistema público de salud, con un hospital de referencia sociosanitario muy centrado en cuidados a la cronicidad y a geriátricos y paliativos. Por supuesto, la atención primaria, las emergencias, consejo sanitario, todos los agentes, y con un equipo motor con responsables, pues, de todas estas organizaciones e instituciones. Se hace una convocatoria inicial, presentamos el proyecto a las residencias que se apuntan voluntariamente, hacemos un diagnóstico de partida de la situación y a partir de ahí se crea un grupo de trabajo con por lo menos una persona que va a liderar el proceso en el centro, sabiendo que hay centros que pueden tener más de 100 plazas, pero algunas que tienen 20, o sea que es una gran diversidad. Se hacen sesiones de formación-acción con este equipo que hemos definido, semanales o quincenales, y tutorías de seguimiento, y contando con el propio equipo y las propias profesionales de los centros, que a veces en algunos ámbitos pues ya tienen mucho conocimiento. Y bueno, ahí ves todo: cuestiones éticas, valoraciones geriátricas pero más centradas en fragilidad, dolor en demencias, etcétera.
También durante este proceso, sesiones con familias, familias de las personas, con las propias personas residentes si tienen capacidad y profesionales en el propio centro, sobre planificación con una persona que va de ponente y con presencia también desde nuestra parte, desde la Administración, pues para apoyar el proceso. Evaluación, se ha hecho evaluación de la primera fase, ahora estamos en extensión, una evaluación de 360 grados, contando con todos los agentes intervinientes, profesionales de la salud, de fuera, vamos, del sistema público de salud, profesionales de las residencias, familiares y personas residentes. Como resultados, bueno, pues por un lado están los avances, porque he dicho que más allá de esta coordinación sociosanitaria estamos implementando procesos de personalización en los cuidados, ¿no? Con lo cual, pues hacer planes de atención y vida, información y contraste, a veces esto no se hace, de la situación, del momento vital de la persona cuando está ahí en la residencia, ver la evolución que esperamos que va a tener e ir contrastando esto para ir pudiendo planificar lo que va a suceder, ¿no? Eventos posibles y la otra parte que es la coordinación sociosanitaria. Se han creado grupos estables de trabajo en 8 procedimientos claves que se encontraron, pues que tienen desde la derivación hospitalaria, desde las interconsultas, desde la historia clínica que las residencias disponen también, y bueno, pues ahí veis, como tengo poco tiempo, voy a ir más rápido. Creo que un resultado importante es una guía que hemos elaborado para la implantación de estos procesos en residencias. Ahí está la relación de las residencias que han participado, ahora por supuesto hay más. Y bueno, pues el profesorado que ha participado, muchas de las personas estáis aquí, pues agradecer a todas estas personas su colaboración. 47 residencias tienen el proceso implantado, es más o menos un tercio de las residencias, algo menos de un tercio, pero en nivel de plazas estamos casi en la mitad de plazas residenciales. 240 profesionales han formado directamente, pero en esta formación en cadena, pues evidentemente se van formando más personas en las residencias. Y más de 900 personas han asistido a las sesiones que hemos impartido para las familias y residentes. Y ya paso a las conclusiones. Bueno, como conclusiones, que la implantación de procesos de planificación en centros residenciales supone avanzar en atención basada en derechos y más personalizada y humanizada, genera satisfacción, como hemos visto en la evaluación, en todos los agentes involucrados y que bueno, los centros comarcales y sus equipos pues, son una herramienta eficaz para poder apoyar estos procesos asistenciales especializados en residencias. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Planificación compartida de la atención. Miriam. Hola, buenos días. Os presentamos una cosa muchísimo más pequeñita que lo que acaba de presentar ahora mismo nuestra compañera respecto de residencias, que es un intento por parte del propio servicio de neurología de un hospital mediano de la Comunidad de Madrid en Torrejón de Ardoz de iniciar un proceso e implantar la planificación compartida de la atención. Cuando se revisa la bibliografía, los neurólogos publicamos muchísimas cosas, pues nos podemos encontrar más de 700.000 artículos sobre muchísimo. Los planificadores, que yo entiendo que sois más, vosotros todos los que estáis aquí, también se publica muchísimo en relación, por ejemplo, con planificación compartida o adelantada o de las decisiones, pues cerca de 15.000 artículos, y la duda está en si hay alguna hibridación posible, si hay neurólogos que salen del armario y declaran que sí que les interesa la planificación. Nos encontramos que con una afiliación de algún servicio de neurología que hayamos en primera persona, ¿no? Que hayamos publicado respecto de planificación, pues hay 300 artículos generados por neurólogos, y si nos limitamos a lo que tenemos hecho los neurólogos que nos dedicamos a demencia, apenas 75 artículos en los que se manifiesta que hay una preocupación por parte de neurología. Entonces tenemos la duda de si de esas dos líneas que parecen muy paralelas, que no suelen converger, si existe la posibilidad de que surja algo. En el año, aunque nos interesa la planificación desde el año 18, es en el año 21 cuando iniciamos, mi compañera Pilar Alcántara y yo, nos ponemos en marcha con un inicio de un protocolo de una consulta de planificación que tiene como base fundamental, por aquello de facilitar nuestros inicios, una consulta larga de 40 a 60 minutos en la que emplazamos al paciente al quien le acabamos de dar el diagnóstico, preferentemente de demencia leve, pero luego hemos ido incluyendo más adelante pacientes con otras características al ver la importancia y el impacto de la planificación. Entonces será una consulta inicial de diagnóstico y luego una consulta en la que decimos al paciente que tiene que venir preparado con todo su entorno de referencia
referencia para poder hablar a pecho descubierto sobre cuestiones en relación con la propia enfermedad. Eso lo podemos hacer nosotros y como tenemos una colaboración muy estrecha con la Asociación de Alzheimer, también le damos pie, junto con la psicóloga de la asociación, a que esa planificación pueda o bien iniciarse allí o también continuarse. Y esas consultas sucesivas de actualización de la planificación ya las hemos ido haciendo en nuestras consultas estándar. Entonces, bueno, pues el protocolo existe. En aquel momento, en el año 21, pensábamos que la planificación era la planificación anticipada, pero ahora somos fervorosas creyentes de del concepto de planificación compartida. Hemos planificado con muchos más pacientes que con 36, porque ya hemos aprendido a que se puede hacer en consultas cortas, pero son 36 los pacientes los que han entrado en todo el protocolo partiendo de una consulta larga en la que podíamos explicarles en qué berenjenal les estábamos metiendo al hablar con ellos de todo ese proceso que les iba a acompañar. De esos 36 ha habido pues, de demencia leve 21 personas, que era un poco lo que más se podía ajustar a lo que inicialmente nosotras pensábamos que iban a ser los más beneficiados, pero 15 restantes con demencias moderadas, avanzadas, Parkinson moderado y Parkinson avanzado han pasado por esta consulta. Nos vamos a centrar en concreto en unos datos que nos parecen muy interesantes porque quizás se refieren a aquellas personas en las que consideramos que la planificación puede tener menos impacto y es en aquellas personas que no comprenden la enfermedad. 26 personas comprendían la enfermedad. Cuando hablamos de comprender, decimos que son conscientes de que tienen la enfermedad que les estamos diciendo y es más, que son capaces de planificar a futuro qué puede pasar con ellos. Los motivos por los que los pacientes no entran en este engranaje de comprensión de la enfermedad, ya sabéis que pueden ser 3, la nosognosia, o bien realmente que sí lo comprenden, pensamos que no, pero están en una fase refractaria de negación, o bien que tienen una dificultad ejecutiva. Muy importante que nos demos cuenta que hay gente que consideramos con demencia leve que ya en ese momento se nos ha cerrado la ventana de oportunidad. De las demencias leves, 2 personas no pudieron ya entrar de pleno en un proceso de conversación intensa y profunda y sin embargo gente que pensábamos que no iba a participar porque sospechábamos que podía tener un deterioro profundo, por ejemplo algún Parkinson avanzado, lo único que tenía era un problema de verbalización, pero pudo participar con suficiente paciencia en el proceso de planificación. Es muy importante que tengamos en cuenta que incluso aquellos pacientes en los que creemos que no son capaces de profundizar en la enfermedad, podemos rascar con ellos y encontrarnos datos que nos pueden servir para ir elaborando una consulta o todo el protocolo y acompañarles en la planificación. De las 10 personas que no lo comprendían, una pudo discutir con nosotros desde un sustrato más sencillo, pero también muy rico, de valores y con una persona también pudimos hacer una planificación un poco a futuro de qué cosas podía querer para más adelante. Esta persona además se benefició porque es una persona que falleció en unas circunstancias que podían haber sido dramáticas, sin embargo se la pudo acompañar en las fases finales precisamente gracias a este proceso. Cuando pensamos que no comprenden la enfermedad, pensamos que no podemos preguntarles más cosas, una persona de las que no comprendían la enfermedad pudo, y era distinta a la anterior, asignar un representante, de acuerdo en que la asignación podía ser más ligera porque no partía de una comprensión profunda, pero desde luego que va a ser más eficaz que aquella que asumimos que es la persona que le acompaña y ya está. Como datos interesantes, 21 familias estaban muy de acuerdo en que era una conducta que teníamos que repetir con todos los pacientes nuestros, iniciar las consultas de planificación, pudimos programar instrucciones previas incluso y por supuesto poderes notariales en 7 casos, de los cuales 2 hicieron una petición de prestación de ayuda a morir a futuro, un tema pues ya sabéis que es muy complejo, y sirvieron para cambios en la actitud en 6 de los casos. Las conclusiones es que se puede implantar desde un servicio de neurología que se supone que no nos interesa, podemos hacer estas cosas, se puede hacer en una consulta larga, se puede hacer en consultas cortas, no debemos limitarnos al paciente competente, podemos sentarnos a hablar con el paciente que no es competente, que no comprende la enfermedad, es una herramienta fundamental para relacionarnos con nuestros pacientes. Así que hemos descubierto que de 2 especímenes sí que existe una quimera, podemos ser los neurólogos que planificamos. Muchísimas gracias. 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 Pasamos a la siguiente comunicación y acabamos con el segundo bloque. Javier Júdez nos va a hablar de deseos Kairos, un documento de instrucciones previas acorde con la apuesta deliberativa de la PCA. Muchas gracias.
Este trabajo es el resultado o la prolongación de un trabajo de investigación que hicimos hace ya unos cuantos años en la región de Murcia y que después pues, se ha integrado en el grupo de trabajo de planificación compartida de atención, que como sabéis es la evolución de un concepto adicional. Estas son las conclusiones. Los documentos que generamos no nos resultan del todo útiles, los documentos que proponemos a la ciudadanía, en opinión de los que nos movemos en la interacción clínica y la reflexión moral, no nos resultan del todo útiles porque responden a un modelo biomédico legal que no es tan fácil de utilizar en la toma de decisiones y además no se entiende muy bien porque no hay una mayor interacción con el registro que hacemos en las historias clínicas. Por lo tanto, lo que proponemos es que el documento y Deseos Kairos es una apuesta inspirada en Five Wishes, un documento estadounidense que lo que pretende, adaptado hace muchos años, con permiso del proyecto original, recoger los requisitos legislativos, pero ser útil, ser una herramienta en el lado del paciente y de su familia para deliberar, para acompañar el proceso de enfermedad, para hacer un proceso narrativo y que se entienda y que facilite la transición tanto de escenarios hipotéticos, cuando uno piensa, porque ha sido cuidador, que tiene estas preferencias, a escenarios, a transiciones en las cuales ya tiene el diagnóstico de una enfermedad. Por lo tanto, esa es la invitación. Tenéis el código QR que se puede descargar en un Drive y tenéis el contacto de los que hemos participado para poder adaptarlo. La versión que vais a descargar es una versión de la región de Murcia, pero hemos hecho otras versiones de Madrid, o sea, se puede adaptar en pocas secciones para adaptarlo a la legislación concreta de cada comunidad autónoma. Voy a señalar brevemente algunos de los aspectos visuales para que os quedéis. La estructura del documento, insisto, responde desde cómo se presenta y lo que pide de la persona para que delibere a una filosofía narrativa de experiencia de enfermedad. Incorpora la experiencia, te suceden cosas, has tenido experiencias de cuidado, bueno, vamos a ver qué expectativa eso te ha generado, pero vamos a acompañarlo en ese proceso. También a explorar líneas rojas, escenarios hipotéticos, situaciones de amenazas o que resultan amenazantes o de recursos que se pretende evitar. Pero desde el principio te integra en la autonomía relacional. Por lo tanto, la primera parte va a ser el trabajo con el representante. Aquí ya establece esa idea de la planificación compartida y que eso es un proceso que se vive desde la hipótesis y de las preferencias hasta el afrontamiento de algo que te está sucediendo y, por tanto, que lo debes explorar. Bueno, y en la explicación del documento se trabaja en ese sentido, cómo puede ayudarte a ti y a tus familiares y cómo lo debes hablar con los profesionales sanitarios. Siguiente cosa, cumple con la legislación y se debe adaptar mencionando los enlaces correspondientes a los registros, a lo que sea, a la normativa, ¿vale? Tanto las últimas leyes, la de la LORE, y la de capacidad, la que ha regulado la capacidad. Explícita mención a que debe haber una correlación con la historia clínica y, por lo tanto, que tiene que haber una incorporación también correlativa en el lenguaje de los profesionales en la historia clínica y este es el lenguaje de la familia. El estilo de representación, algo que casi no se señala en ningún documento propuesto, el grado de autoridad, lo hacemos para los poderes notariales, lo hacemos para delimitar la vida civil, lo tenemos que hacer también en las cuestiones de salud y aquí lo que das es elegir, la estructura del documento te da frases, sugerencias, te permite que taches, que digas aquellas que te hacías o que las rellenes tú por tu cuenta. Esta es la estructura general de los deseos y digamos de los 5 deseos, que son los deseos Kairos. Desde elegir representante, hablar de esos escenarios por si acaso hipotéticos y trabajar con algunos de ellos y luego ya pues aterrizar en elementos de cuidados de confort, como quieres que te traten y algunas otras cuestiones. Y 2 señalamientos. Señalizamos si tienes un diagnóstico, si no lo tienes. A partir de un diagnóstico, sobre todo una enfermedad grave y crónica, debemos hacer un señalamiento específico y señalarlo así. Me han diagnosticado esto y esto pues lo estoy hablando con mis equipos y reviso. Me sirve para revisar eventuales elaboraciones que haya hecho antes. Y por supuesto que me centro también en aquellas cosas que son más delicadas. Y si son delicadas las tengo que caracterizar y personalizar, como es la cuestión de que para mí es indignidad, un sufrimiento, digamos, sólido o de facto, también señalando que de facto eso puede evolucionar, ¿no? Y que en el caso del deterioro cognitivo hay que explorar esa posibilidad de que ese sufrimiento pues, evolucione en el tiempo. Por último, señalar que este tipo de desarrollo de documento lo que entiende es algo que deberíamos exigir desde la bioética, que es la exigencia de unos componentes de calidad para la toma de decisiones, para el acompañamiento de la deliberación de los pacientes y los familiares.
a la hora de establecer en los documentos que utilizamos de apoyo y de registro. Por lo tanto, que sí que se pueden identificar unos componentes mínimos de calidad, que debe insertarse en una filosofía de registro en la historia clínica y que puede haber unos criterios para los temas más delicados, que todo este proceso sea facilitador y dé pistas sólidas de registro, no solo porque se ha registrado legalmente, sino porque hay todo un camino y un itinerario clínico en el seguimiento a la hora de tomar decisiones tan serias como una solicitud avanzada. Por supuesto, como he dicho, se integra en el trabajo de la región de Murcia y abiertos a través de las asociaciones que estamos también participando, como esta y como la Asociación Española de Planificación Compartida de Atención, para fomentar pues, que desarrollemos herramientas útiles en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, Xavier, muchas gracias. Terminamos el segundo bloque y si hay alguna pregunta podéis subir. Xavier, Lourdes, Miriam y Javier. ¿Alguna pregunta? Sí. Agradeceros a los ponentes porque desde luego da gusto oíros toda la experiencia que tenéis. Mi pregunta es para, no recuerdo el nombre, que ha hablado de la escuela de pacientes. ¿Tienes experiencia de la escuela de pacientes? Sí. Neuróloga, ¿no? Eras neuróloga. Tenemos mucha experiencia en la escuela de pacientes. Neuróloga, ¿no? Eres. Sí, sí. Gracias. No, mi pregunta es tu experiencia con la escuela de pacientes, qué resultados has tenido y cómo lo habéis llevado, porque nos parece algo importante. En nuestra escuela de pacientes, en otras especialidades también las hemos tenido, pero me parece, a ver si puedes compartir con respecto a esto que has estado hablando, lo que ello te ha aportado. En la escuela de pacientes tenemos una especialmente dedicada a los familiares o a los acompañantes de las personas con demencias, ¿no? Entonces, en ella, aparte de formar sobre estrategias de manejo, de comprensión de la enfermedad, también les contamos cuál va a ser la evolución de la demencia, que aunque es como conocido, sí que les cuesta muchísimo aterrizar, y dentro de esa explicación les vamos dando pistas sobre qué aspectos son los que tienen que sondear con sus propias familiares para que puedan ir labrando en casa una planificación de la atención lo más centrada en la voluntad de la persona antes de que esa voluntad termine diluida pues, en una persona distinta. Y la experiencia es muy positiva porque nosotros les contamos esto y hay muchísimas familias que son receptivas a este tipo de conversaciones, sobre todo si las acompañamos con documentos parecidos a los que ha presentado Javier, lo maduran en casa y luego cuando vuelven a consulta son capaces de compartir con nosotros contenidos que a lo mejor en consulta no habríamos sido capaces de evocar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por allí. Hola, yo para la persona que viene de la Diputación Foral de Vizcaya, es un poco, yo quería preguntar, contextualizar el equipo profesional dentro de la asistencia a las residencias o a los centros sociosanitarios, qué profesionales sois y la dependencia de qué sistema. ¿Los que apoyan o en general todo el equipo? El equipo que apoya. Vale. A ver, ahora mismo el equipo es básicamente de enfermería. Hay 3 enfermeras y personal administrativo, pero la idea es que sea multidisciplinar. De hecho, en principio incorporaremos alguna persona de trabajo social y esos son el equipo, digamos, y algún auxiliar también de gerontóloga o demás, porque vemos que tiene que ser un poco multidisciplinar. Digamos que este es el equipo que está siempre, el especializado que hemos dicho. Claro, en el centro sociosanitario
En el centro, donde están las plazas sociosanitarias, hay de todo, o sea, hay médicos, por supuesto, fisioterapeutas, psicólogos. Entonces, dependiendo un poquito de la situación, puede haber un apoyo, un acompañamiento con otros perfiles. La dependencia es de la Diputación, bueno, el IFAS, que es como una entidad que presta servicios, pero de servicios sociales, es público. Digamos que no es de los servicios de salud. No, de servicios sociales. Porque yo vengo de Galicia, sí que tenemos un programa de apoyo a las residencias sí. y que son de política social y Eso digamos que el equipo pertenece al Sergas, que fueron los equipos que intervinieron. No, nuestro equipo pertenece a servicios sociales. Son clínicos, son personas que han trabajado en residencias, las enfermeras y demás, pero son de servicios sociales. Pero por eso he dicho que una cuestión básica en este proceso es la coordinación, porque las residencias tienen apoyo, o sea, tienen personal sanitario, pero por supuesto no 24 horas y dependiendo del tipo de residencia, del tamaño, y tienen diferente, o sea, el cumplimiento de ratios depende del tamaño de la residencia, pues las horas que va a estar la enfermería y demás van a ser pues pocas. Entonces, el hacer la planificación, el tener la planificación recogida, por supuesto con personal sanitario del centro que le conoce allí, que cuando venga el de urgencias o venga cualquier persona la pueda ver y ya hayan tomado las decisiones, es un poco la base del trabajo. Y luego, bueno, pues yo creo que el tener un hospital de referencia, como es el de Santa Marina, que está dedicado pues a eso, a patologías más crónicas y demás, y bueno, plantean la posibilidad de mucha interconsulta no también presencial, pero sobre todo no presencial, en paliativos, en medicina interna, geriatría, neumología, es decir, muchas cosas que son las que normalmente pueden consultar desde un centro residencial. Bueno, última cosa, mira, solo es por saber si la red sociosanitaria, en vuestro caso, está dependiente del sistema de salud o de la Diputación Foral. Gracias. Es coordinado, o sea, allí las diputaciones forales tienen mucha competencia en gestión de recursos, también los ayuntamientos, pero las diputaciones quizás lo diferente de otras comunidades. Entonces, la gestión de servicios sociales depende, y sociosanitarios que son compartidos, depende de servicios sociales, y entonces el sistema sanitario presta pues, apoyo a esa atención sanitaria, pero esto depende de servicios sociales. Una última pregunta muy cortita. De Galicia también. Nosotros sí que creemos que el sistema de salud público tiene que implicarse en la atención en los centros residenciales, porque es población general también, aunque esté en centros residenciales. Tenemos un programa desde el COVID y sí que vamos a hacer esa planificación y formación a los centros residenciales. Me parece muy interesante. Daros las gracias a todos los ponentes. Nosotros gestionamos todo el tema de planificación desde trabajo social, muy en coordinación con precisamente neurólogas, oncólogos y médicos de atención primaria, y luego a nivel comunitario. Me parece una línea de trabajo muy necesaria, porque sí que al ser más de estar más encaminados hacia lo comunitario, el trabajo social, el enfoque les es muy fácil a la población, porque lo plantea desde el cuidado y desde la calidad de vida, desde las preferencias, y es más fácil el manejo del discurso que desde lo estrictamente sanitario. Esa es nuestra experiencia, y también planificamos mucho, por ejemplo, las personas que están solas, a quién avisar, de qué forma quieren los rituales, el tema de si quieren o no ir a centros residenciales para evitar duelos complicados con familias, etcétera. Es un campo que tenemos que invertir esfuerzos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el último bloque de comunicaciones. Gracias. Taira. Taira nos va a exponer formación en bioética en estudiantes de grado de enfermería y medicina en las universidades españolas. ¿Vale?
Buenos días. Primero agradecer al Comité Científico la posibilidad de compartir esta reflexión, porque es importante la bioética en las disciplinas de enfermería y medicina, fundamentalmente, ¿no? Lo tendremos que estructurar en que va a mejorar la toma de decisiones, facilita la inclusión del método deliberativo como herramienta clave para la resolución de los conflictos éticos y va a promover esa mirada integral centrada en esa atención de la persona de una forma holística. El objetivo fundamentalmente era valorar cuál es la situación actual con estos planes de estudio en España en enfermería y medicina. Para ello se realizó una revisión bibliográfica con lo que sería la revisión de los planes de estudio, las guías docentes, a través de las páginas web oficiales. Se hizo un cuestionario ad hoc en el que como pueden ver, las distintas variables, lo que se iba valorando fundamentalmente era primero la universidad pública-privada, si había esa asignatura de bioética de forma independiente o si estaba integrada en otras asignaturas y cuál de ellas sería, número de créditos ECTS que se tenían designados, en qué cursos se impartía. En enfermería tenemos de primero a cuarto grado, en medicina de primero a sexto, y también valorar el perfil del profesorado. En este sentido, cuál era la formación de base del profesorado y también si tenían formación en bioética. Al final incluyeron 43 universidades, tanto para enfermería como para medicina. Con respecto a medicina, más o menos así un poquito por bloques geográficos, en Cataluña pueden ver en verde lo que serían las universidades públicas, en morado las que son las universidades privadas y en rojo, para que se llame la atención, aquellas que tienen una asignatura propia en la que se incluye esa bioética, con el número de créditos y también al lado el curso. Si vamos también un poquito al norte, lo mismo, en verde lo que serían las universidades públicas, en morado las privadas, con ese número de asignaturas específicas de bioética en rojo. Vamos recorriendo la geografía española y fundamentalmente, en las islas no tenemos ninguna. Lo que se ha visto en este sentido es que tenemos actualmente un 86% de las universidades que tienen formación en lo que sería la bioética, sin embargo, tan solo hay un 39%, es decir, 17 universidades que la contemplan de forma específica dentro de sus grados. En este sentido, también señalar que 10 de ellas son públicas. Relacionado con ello, también importante que la mayoría están incluidas dentro de lo que sería en aspectos legales o en lo que serían las humanidades. También importante, relacionado con ello, se han movido, de las que están incluidas, de esas 17 universidades que sí que contemplan lo que sería la bioética de forma específica, fundamentalmente más o menos la media la tendríamos que estar en el segundo curso, en el 35,2%, en el tercer curso en ese 23,5% y en el resto tendríamos entre primero y sexto. En la media estarían unos 5 créditos ECTS y del perfil del profesorado tenemos que un 40% tiene formación en bioética, el 76% el perfil es inicialmente formación de medicina y luego también se incluyen otros perfiles como sería la psicología, la filosofía, farmacia, derecho y biología. Con respecto a enfermería, también a nivel de recorrido de la geografía, tenemos verde públicas y morado las privadas, también esta variabilidad que tenemos a nivel del norte, en el centro, lo que teníamos a nivel de las islas y también para más o menos concluir fundamentalmente de las 43 universidades, lo que aquí nos encontramos en este sentido es que el 93% sí tiene esa formación dentro de los planes de lo que sería la bioética, sin embargo solo tenemos un 23%, es decir, 10 que sí que tendrían esta asignatura de bioética, en las que tenemos a 10 universidades que serían públicas. La mayoría estaría incluida en este sentido en la asignatura de legislación. Con respecto a lo que sería igual en qué curso fundamentalmente se imparte y cuántos créditos ECTS se destinan para ello, normalmente el 50% se imparte en el segundo curso, un 30% en el cuarto curso y los créditos más o menos también algo un poquito inferior a medicina sería 4,6. Con el perfil del profesorado, como señalaba, también hay una gran variabilidad. Aquí hay un 30% de lo que sería la formación en bioética y siendo un 80% fundamentalmente el perfil de enfermería, en el que también se incluyen otros perfiles como pueda ser derecho, fundamentalmente medicina o farmacia. Esta discusión también es algo importante a tener en cuenta, puesto me refiero a lo que sería la reflexión de los planes de estudio, que está cobrando mayor interés, tanto a nivel de los estudiantes, como se pueda ver en otros ámbitos, y sobre todo esta comparativa, ese estudio que se hace en España e en Italia, en el que se valoraba fundamentalmente la formación en humanidades. También relacionado con ello, Antonio Cuceiro señalaba la importancia de tener en cuenta cuáles deberían de ser las competencias a adquirir por parte de los profesionales y también en este sentido planteaba un diseño de cómo se podrían estructurar
realizar en los distintos módulos y también tener en cuenta en qué cursos se podían realizar. Miguel Ángel Sánchez también señalaba la importancia de cómo ha evolucionado lo que sería esta formación en humanidades y también relacionado con ello qué debería incluir y también qué perfil de profesorado debería de impartirla. Y por último, pues Koldo también señalaba que la bioética tiene fundamentalmente el ámbito de las ciencias de la salud, especialmente medicina y enfermería, un aspecto clave para valorar sobre todo ese profesionalismo, estos valores que tenemos que incluir dentro de lo que sería nuestra ética personal y también, por supuesto, profesional. Con ello, pues traigo también al ámbito de los paliativos para poder integrar lo que serían la serie de competencias que ellos definieron fundamentales para poder abordar y tener una atención de calidad, en el que lo dividieron en 3 bloques. El que sería fundamentalmente, ¿no?, el nivel básico, sería pregrado, es decir, todos los estudiantes de ciencias de la salud deberían de tener una formación básica en el ámbito de los paliativos. Nivel intermedio, todos los profesionales que se dediquen al ámbito clínico tienen que tener una formación de posgrado, y luego dejaban el nivel avanzado, que sería el máster y doctorado, fundamentalmente para las unidades de cuidados paliativos. Pues mi propuesta en el ámbito de la bioética va en el mismo sentido, es decir, todos los estudiantes de ciencias de la salud deben de tener esta formación dentro de lo que sería ese plan de grado. El nivel intermedio, también en este caso, todos los profesionales que se dediquen al ámbito clínico tienen que seguir con esa formación de posgrado, y por último, el nivel avanzado, que en este sentido máster y doctorado para consultoría ética clínica o comités de ética. En conclusión, pues bueno, como saben, por la variabilidad, por tanto, que hay con respecto a los planes de estudio, en este sentido también importante va a redundar el número de créditos ECTS en que realmente no se dé la visibilidad y la relevancia que tiene la bioética dentro de dichos programas, y también urge que se pueda generar una homogeneización y, por tanto, se plantee en este sentido cuáles deberían de ser las líneas estratégicas para mejorar dicha formación. Gracias. Gracias. Arturo Ramos nos va a hablar de 10 años de formación bioética en un hospital universitario. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Comité Científico la aceptación de esta comunicación y el trabajo y el esfuerzo de la Junta Directiva de la Asociación por organizar este congreso. El objetivo es compartir con todos vosotros las actividades formativas del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda entre los años 2015 y 2024, 10 años. Hablaremos de los planes de formación, de la evaluación y de la distribución de los alumnos por categorías. Y luego de un capítulo nuevo que es la formación permanente, con la presencia del Comité de Ética en una página de la intranet del hospital y la confección de píldoras formativas. El plan anual de formación de nuestro Comité de Ética comporta cursos de formación y sesiones formativas. En los cursos de formación están incluidos en el Plan General de Formación Continua del Hospital y todos ellos acreditados. Tenemos 3 tipos de actividades: cursos de introducción a la bioética con 15 horas acreditadas, cursos de actualización en bioética con 10 horas acreditadas y lo que hemos considerado llamar encuentros en bioética Puerta de Hierro con 5 horas acreditadas. Y las sesiones formativas son sesiones generales que damos en el hospital con 1 hora de acreditación. Es difícil entrar ahí porque solamente hay 40 sesiones, 40 semanas en las que un día a la semana se da esa formación. Nosotros hemos hecho 8 o 9 sesiones, casi una al año. Sesiones clínicas en los servicios de 45 minutos y planes de formación transversal a los residentes. Bien, aquí tenemos una tabla en la que están registrados la cantidad de alumnos, la evaluación que nos hacen los alumnos y los títulos de las sesiones de formación en la sesión general y en los encuentros en bioética. Destacar que se han organizado en estos 10 años 12 ediciones del curso de introducción a la bioética con un total de 1.472 alumnos y una evaluación de la satisfacción de 9,28 sobre 10. Hemos organizado 7 ediciones de los cursos de actualización en bioética con 799 alumnos y una satisfacción de 9,32 sobre 10 y 10 ediciones de los encuentros en bioética con 3.699 alumnos y una evaluación de satisfacción de 9,5 sobre 10. Se han impartido clases durante 9 años, se interrumpió en el año 2020, en el plan transversal de formación a residentes. Es un plan que a la entrada del residente se le proporciona
unos temas transversales y entre ellos hemos introducido la formación en bioética. Han participado 450 alumnos. Hemos hecho 7 sesiones generales en el hospital con la presencia de 810 alumnos y hemos dado 162 sesiones clínicas en los diferentes servicios del hospital con un total de 1.458 alumnos. Los encuentros en bioética han tratado los temas que se pueden ver en la pantalla, valores y bioética, hechos, valores y deberes sobre el morir. Presentamos la ley sobre el proceso de morir de la Comunidad de Madrid, el cuidado de sí como ética para el cuidado del otro, la eutanasia y el límite de la vida humana, conflictos bioéticos en la pandemia por COVID, conflictos bioéticos de la identidad, conflictos bioéticos en salud mental, planificación compartida de la atención, inteligencia artificial y bioética, y este año, en noviembre, hablaremos sobre conflictos bioéticos de la discapacidad, a las que estáis todos invitados porque podéis acceder a través de la app de formación. Las sesiones generales en el hospital y las sesiones clínicas repetimos los temas porque somos conscientes que a la sesión general del hospital, no sé lo que ocurre en vuestros centros, acuden un promedio de 100, 120 personas, habitualmente profesionales residentes. Los adjuntos parecen estar exentos de participar en la sesión general del hospital. Entonces decidimos dar la sesión general del hospital y luego decirle a los jefes de servicio que nos dejaran 45 minutos de la sesión particular que hace cada semana. Y hemos repetido los temas, hemos presentado el comité, hemos hablado de las órdenes de no reanimación cardiopulmonar, de la gastrostomía endoscópica percutánea, de las instrucciones previas, de un formulario del proceso de morir que se implantó en el Hospital Puerta Hierro en la historia clínica electrónica de Selene, que está a disposición de todos aquellos que tengáis Selene, la inclusión del documento de instrucciones previas en la historia clínica electrónica, la eutanasia, el límite de la vida humana y la última ha sido la consultoría en ética clínica que hemos inaugurado en el primer trimestre de este año. Ahí tenemos la relación de alumnos en esta tabla y la satisfacción. Y también tenemos individualizados por categorías los alumnos. En grado de enfermería, el 35%, 3.042 alumnos en estos 10 años. En segundo lugar, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, con 2.372 alumnos. En total suman un 62% de personal de enfermería. La presencia de los TCAES ha hecho que este año incluyamos un técnico de cuidados auxiliares de enfermería en el comité de ética. Luego los médicos, con un 13%, no está mal. Muchas de nuestras CBS son por la tarde y ya sabemos que muchísimos médicos compatibilizan actividad pública con privada, pero bueno, no está mal, un 8% y otra serie de categorías. La segunda cosa que mantenemos es un plan de formación. Ahí tenemos la página, la intranet del hospital, abajo a la izquierda. En comisiones está el Comité de Ética Asistencial y dentro del Comité de Ética Asistencial tenemos una pestaña para formación. Hemos regalado PDFs de los temas que consideramos de formación básica en el hospital. Además, publicitamos los másteres en bioética, recomendamos libros y recomendamos películas sobre bioética. Y lo último que hemos incorporado es en la APP de formación en la que uno puede inscribirse, hay un apartado de píldoras. Aparece bioética con esas 6 o 7 píldoras que hemos confeccionado, entre ellas la presentación de la consultoría, la presentación del comité de ética y tenemos los temas de los últimos 3 encuentros en bioética, todas las conferencias, la grabación de todas las conferencias por si alguien no ha podido acudir o si alguien que haya acudido lo quiere volver a repasar. Y como conclusiones hemos formado a 8.688 alumnos en el periodo de los 10 años de estudio. La encuesta de satisfacción global es que tenemos una satisfacción de 9,25 sobre 10. El incremento de alumnos de las actividades formativas se debe haber pasado a un sistema mixto, presencial y a través de Zoom. La actividad con más alumnos es el personal de enfermería, seguido de los médicos y luego de los técnicos de grado superior. Y empezamos a difundir píldoras de formación continuada y formación permanente en la intranet del hospital. Muchas gracias. Gracias. Lidia Feitó nos va a hablar de Humanizando la Medicina desde el principio, la universidad. Muy buenas
días. Muchas gracias al Comité Científico por aceptar esta comunicación. La tenía que presentar Blanca Rojas, mi compañera, pero no ha podido venir. Lo que os quiero presentar es, digamos, una iniciativa y una preocupación que tenemos pues, varios profesores de bioética en relación a la humanización. Como sabéis, esta es una preocupación que todos tenemos, un poco de que los cuidados sean humanizados, etcétera. Sin embargo, lo primero que nos encontramos es una preocupación por los propios estudiantes de medicina. Ya sabéis que los profesionales sociosanitarios en general lo que tienen son grandes niveles de burnout, de estrés, de ansiedad, etcétera, y esto también se manifiesta en los estudiantes de medicina desde muy al principio de su formación. Entendemos que además no solo tiene que ver con lo que les ocurre en la propia carrera por el nivel también de presión que llevan por los estudios, sino por el trato que tienen con los pacientes. Y estos niveles de malestar psicológico están empezando a traducirse en índices alarmantes, por ejemplo, de suicidios entre los estudiantes. Con lo cual, lo que nos planteamos es cómo se puede abordar esta cuestión. El abordaje que nos planteamos es desde la compasión. Durante muchos años han buscado soluciones de este tipo y se han hecho pues, algunos estudios, se ha empezado a investigar cómo la práctica de la compasión podría ser pues, un antídoto para este tipo de problemas. Hay diversas asociaciones médicas, por ejemplo, que incluyen la compasión como un pilar clave de la medicina, pero se suele plantear la compasión siempre desde el cuidado del paciente y lo que nos interesaba a nosotros es no solo trabajar esa cuestión del cuidado del paciente, sino además el autocuidado del propio profesional, en este caso del estudiante de medicina. Nosotros trabajamos el término de la compasión desde esta idea de empatía y acción, ¿no? Es decir, considerar que la compasión tiene un componente más cognitivo-emocional para tomar conciencia del propio sufrimiento, pero además un componente motivacional o conductual que lleva pues, a realizar acciones necesarias para aliviar ese sufrimiento. Lo que nos planteábamos era hacer un estudio en la línea de otros que ya se han realizado, parecidos, en donde se había puesto en evidencia que la práctica de la compasión incrementaba de algún modo los niveles de autocuidado, de bienestar general, podríamos decir, desde el punto de vista mental. Así que el objetivo era examinar pues, si una intervención basada en compasión podía mejorar esas variables que veis ahí, de compasión hacia uno mismo, autocompasión, empatía, pero también hacia los pacientes. Con lo cual se diseñó un estudio con una muestra de 44 estudiantes de medicina a los que se asignaba al azar en uno de los dos brazos del estudio, bien el grupo control, o bien, que estaba en lista de espera, o bien el grupo de la intervención. Y los de la intervención, lo que se hacía con ellos eran unas sesiones conforme a este programa que tenéis aquí, que es un programa de la Universidad de Stanford de formación en compasión, que bueno, pues sería muy largo de explicar, pero que básicamente, para que os hagáis una idea, es una estructura de 8 semanas con sesiones semanales de 2 horas y una serie de prácticas de meditación, etcétera. Los resultados que se han obtenido son, bueno, interesantes porque, entre otras cosas, se ha observado un aumento de la autocompasión, también una reducción de los síntomas de estrés, de ansiedad, depresión y burnout, y una disminución de las estrategias más mal adaptativas, podríamos decir, es decir, las que trabajan mal en cuanto a la regulación emocional. Por ejemplo, el no atender a las emociones o tener confusión emocional o un rechazo de las propias emociones, etc. Algunos de esos cambios, además, se observó que se mantenían 2 meses después de la intervención. Y, sin embargo, debo decir que lo que se observó es menos resultados positivos en cuanto a la compasión hacia los pacientes, hacia otros, es decir, los resultados más significativos eran hacia sí mismos. Os digo también como dato relevante que esto se hizo en el año 2020, es decir, que el estudio ya tiene un tiempo y 2020 era un año un poquito especial por la pandemia, como todos sabéis, ¿no? Lo que nos parece que debemos seguir estudiando, bueno, por supuesto aquí había una serie de premios y publicaciones que recibió este estudio, podéis consultar, tenéis ahí el artículo de PLOS ONE y también hay un artículo en Educación Médica que recorre por todos los resultados de una manera mucho más detallada. Y lo que nos hemos planteado, como os decía, son proyectos futuros. Básicamente lo que queremos es seguir trabajando en esta línea y ver cuáles serían los medidores que podríamos utilizar para el cambio y cuáles son los mediadores de ese cambio, las dos cosas.
Con lo cual, lo que vamos a plantear son 2 asignaturas optativas en el grado de medicina. Se van a ofertar para los alumnos de primero a sexto de medicina para intentar ver si podemos no solo mejorar ese autocuidado, la autocompasión, sino además el mejor cuidado y la mejor compasión o humanización, si queréis decirlo así, hacia los pacientes. Así que vamos a hacer 2 asignaturas el próximo curso, una de medicina compasiva, Cuidar y cuidarse, lo hemos subtitulado, y una segunda que sería Cómo ser un buen médico sin morir en el intento. Y esperamos poder presentaros los resultados pues, en el próximo congreso el año que viene. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, finalizamos el tercer bloque de comunicaciones. Carmen Álvarez nos va a presentar Empatía en estudiantes de grado de medicina en una universidad pública. Perdón. Hola, buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, yo voy a hablaros sobre la empatía en estudiantes de grado de medicina en una universidad pública. Bueno, la primera pregunta que os quería lanzar es ¿qué entendemos por empatía? Hay varios conceptos o términos que se confunden a veces y quería aclararlos con esta ilustración que yo hice. Bueno, la empatía es un proceso cognitivo que a través de la proyección nos permite comprender cómo se siente el otro sin perder nuestra propia identidad, sin el contagio emocional. En este caso, pues la persona la ayuda a salir a la otra del pozo con la cuerda. Mientras que, por ejemplo, la simpatía, debido a su naturaleza, a su excesiva naturaleza de preocupación y de compasión, pues implica que el otro se tira al pozo para ayudarle, pero al final le está inhabilitando para ayudarle porque está en el pozo con él. En el lado contrario tenemos la apatía, que es el desinterés hacia la situación de una persona, el no implicarse, y luego la antipatía, que además puede añadir pues, la agresión hacia la situación de la persona. La segunda pregunta es, ¿se puede ser un buen profesional sin empatía? Bueno, numerosos estudios correlacionan que niveles de empatía superiores se relacionan con mejores habilidades clínicas, con mayor precisión diagnóstica y por lo tanto con una mejor calidad de vida del paciente, así como aquellos profesionales médicos que tenían menores niveles de empatía tenían menor satisfacción profesional, mayor estrés y mayor desgaste emocional o el burnout. Entonces, realizamos este estudio con el objetivo de conocer el nivel de la empatía en estudiantes de medicina de primero, de sexto, comparar ambos y ver si se asociaba con algunas variables. Entonces, se hizo un estudio transversal y observacional en el que se pasó un formulario a la población de primero y sexto en formato Google Forms y el cuestionario tenía 3 partes. La primera recogía variables sociodemográficas, la segunda se pasaba el test de empatía cognitiva y afectiva, el TECA, que tiene varias esferas, y luego el Jefferson. Estos 2 últimos son test que validan la empatía. El primero, sobre todo, se utiliza en la población general y el último es más enfocado a profesionales sanitarios. En el TECA salió que no había diferencias significativas entre sexo y entre curso y que los alumnos tenían una empatía pues, extremadamente alta. En el TECA, en la dimensión cognitiva, que bueno, tiene en cuenta tanto la adopción de perspectivas como la comprensión emocional, no había diferencias, mientras que en la dimensión afectiva sí que había disparidades de género. Los alumnos tenían mayor estrés empático y las alumnas mayor alegría empática. El Jefferson, que es más específico para profesionales sanitarios, salía que los alumnos tenían un nivel de empatía intermedio y un 18% sobresaliente y no había diferencias entre sexo, pero aquí sí que había diferencias significativas entre curso, teniendo los de sexto no tanta, pero un poco menor de empatía con respecto a los de primero.
También valoramos otras variables sociodemográficas por ver si se relacionaban con mayor empatía y vimos que aquellos alumnos que tenían familiares médicos o que habían relacionado o que habían hecho voluntariado o que veían películas o series no se relacionaban, pero aquellos que habían hecho prácticas clínicas o que tenían un hábito constante de la lectura, sí. Bueno, como conclusiones, señalar que los estudiantes de medicina tenían resultados muy altos de empatía, que no se encontraban diferencias en los niveles de empatía en los alumnos de primero con los de sexto en el TECA, pero sí en el Jefferson, y que en el TECA, en la dimensión afectiva, sí que encontramos diferencias y que encontramos niveles superiores de empatía en aquellos alumnos que tenían un hábito constante de lectura o que habían realizado prácticas clínicas. Y nada, muchas gracias. Gracias. Muy bien, sí, una ronda de preguntas, pero cortita, porque vamos con retraso. Taira, Arturo, Lidia y Carmen, ¿podéis subir? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Estamos todos deseando de ir a comer, ¿verdad? Pues no, nada. Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta, pues hasta aquí. ¿Vale? Gracias.